Pues muchas gracias. Gracias César, gracias Gerardo por coordinar este seminario. Y bueno, vamos a empezar. Asumiré, como es debido, que habéis leído el texto, por lo tanto no voy a quedarme con cosas de detalle, sino que quiero ir al núcleo de lo que se dice, ¿no? Que es lo que me tocaba, que es lo de la afirmación y luego los modos de la afirmación. Bueno, sí, no sin antes decir lo del comercial que ha dicho César, matricularos a lo del taller de filosofía comparada porque va a estar muy interesante. Cada vez me informo más y me doy cuenta de lo poco que sé. Sobre todo hay que ver a qué prácticas llevan las metafísicas de lo uno y lo mismo, a diferencia de las prácticas que parten de una metafísica de la dualidad. Es otra cosa. Bueno, vayamos a esto. Yo quiero empezar, fijaos, con una cita de Zubiri de la 150. Insisto, iré rápido, pero en la página 150 quiero leer es esta parte. El mundo real, esto es el sistema de cosas reales en cuanto reales, no consiste en ser el sistema de lo que los juicios verdaderos afirman. Quien sabe historia de la filosofía sabe aquí a quién se está refiriendo. El sistema de las cosas reales en cuanto reales no consiste en ser correlato de lo afirmado, sino que es el sistema inteligido en mis aprehensiones primordiales de realidad, el sistema dado en ellas. La realidad es siempre anterior a la afirmación. Pues ¿en quién se está pensando? El mundo es todo lo que es el caso. El mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. El mundo está determinado por los hechos y por ser todos los hechos, porque la totalidad de los hechos determina lo que es el caso y también lo que no es el caso, etcétera. Está dirigiéndose abiertamente contra Wittgenstein en esta frase. Le conoce y sabe, pues, que por eso nunca le cita, ¿no? Porque ya sabéis que al positivismo lógico le cita solo una vez y es en el siguiente libro y lo hace, pues, para decir, bueno, algo dicen, pero tampoco es demasiado relevante. Y aquí básicamente está tomando posición respecto de eso en una frase muy pequeña. Para los positivistas lógicos, especialmente para Wittgenstein, el mundo lo hace la lógica y eso lo hacen los enunciados, por así decirlo. Los enunciados que están, digámoslo así, es proposicional en el sentido de Frege, en el sentido de Husserl, incluso, es decir, es una entidad, el mundo es una entidad intelectual que puede expresarse en enunciados, eso es. Mientras que para Zubiri, como ya veis, no. Justamente dice lo contrario, el mundo real es el sistema de cosas no de lo que los juicios verdaderos afirman. Aquí lo que está diciendo Wittgenstein es, el mundo es lo que es el caso, o sea, lo que los juicios van a poder afirmar, ¿no? Y no de cosas. Es lo opuesto, ¿no? Bueno, pues dicho eso, vayamos a comenzar un poco la exposición de Zubiri. Es interesante, ahora os voy a pasar una diapositiva, solamente una, un poco sobre todo cuando lleguemos a la parte de las formas del juicio, de la afirmación. Pero a mí o sea, me alegra que me hayáis puesto este apartado, ciertamente muy largo. Por cierto, me saltaré el apéndice porque creo que es apendicular, pero bueno, si queréis luego en el debate lo sacamos. Pero es interesante porque precisamente una de las cosas que también nos han preocupado a los reólogos en particular es esto de ¿y qué hacemos con el logos? ¿No? Si al final la realidad es la que manda, la realidad es la que nos lleva, y para el propio subir es así, entonces ¿qué pasa con el logos? Hay que renunciar, ¿no? Como o la gente cuando confunde la vía lógica y dice, claro, estáis criticando la vía lógica, entonces que no queréis logos o no sois racionales o tal, no. Está diciendo que lo que hace la vía lógica es coger a la lógica y entenderla como metafísica. Lo que acabo de decir de Wittgenstein y Carnap, etcétera. Sin embargo, en la vía física, la reología no se trata de renunciar al logos, sino de darle una vuelta y entenderlo precisamente desde su anclaje o desde su radicalidad en la realidad, ¿no? Desde su raíz en la realidad. Que por cierto, la palabra náhuatl para verdad es raíz, o sea, la misma que raíz. Bueno, yo entonces a eso pues me gusta pensarlo como, bueno, vamos a pensar hacia un logos físicos, que no es exactamente esto de lo que vamos a hablar, pero que bueno, por aquí más o menos ahí se ven los tiros de donde puede ser una cosa interesante para una nueva lógica, ¿no? Que también es un tema que le interesa a Giovanni, ¿no? A Giovanni que, porque definitivamente discutir con estos señores desde el logos es comprarle las premisas. Y es como a veces he dicho, pues cuando se nos venden a veces terapias psicológicas, cuando lo que nos jode es el sistema de producción y demás, lo que hay que cambiar, si compro la terapia, compro el sistema completo. Bueno, pues aquí más o menos lo mismo. No puedo discutir con los lógicos de sus propias premisas porque eso es comprárselas. Bueno, vayamos a eso. Lo crucial aquí, en el caso de lo que nos expone subir en estos textos, en estas líneas, es que lo relevante en el logos no es lógico, ¿no? Esta es la tesis central. Y de hecho yo creo que estas páginas
son las nucleares precisamente de inteligencia y logos. Lo relevante en el logos no es lógico, es físico. Y lo que con el logos vamos a hacer es dejarnos arrastrar, por así decir, por eso físico, que ya, en lo que ya estamos una y otra vez, ¿no? Tengamos en cuenta, lo acaba de recordar César, la vez pasada vimos cómo ese, de alguna forma, partiendo de la propia realidad en la que ya estamos por aprehensión primordial de realidad, de alguna forma nos distanciamos, ¿no? Es una especie de metáfora, pero es una metáfora para entender el proceso intelectivo, nos distanciamos de eso a partir de ese rodeo por la irrealidad que dice Zubiri, ¿no? Es decir, vamos al percepto, sí, al percepto, perdón, sí, al percepto, al ficto y al concepto, ¿no? Y ahí de alguna forma estamos como irrealizados. Seguimos en la realidad, el concepto es equívoco, pero Zubiri se encarga una y otra vez de decir, no es irrealidad en ese sentido, sino que se trata de una especie de desrealización, ¿no? Bueno, donde hay creatividad, donde hay cultura, ya lo vimos también en la página 30 y tantos y demás, ¿no? Bueno, estamos en ese momento. Bueno, pero justamente por haber partido de lo que se da desde el principio y se da como aprehensión primordial de realidad, todo lo que va a surgir en ese momento de irrealización y ahora, como veremos, en el de realización, incluso a veces me gusta llamarle de re-realización, ¿no? De la vuelta a la realización, todo eso está impelido porque ya estamos en la realidad. Por tanto, lo crucial del logos no es lógico, es físico. Y quiero deciros precisamente por eso, bueno, hay un montón de expresiones, de frases, tal, que insisto, no me detengo, pero sí quiero que vayamos rápidamente a la página 120, en la que precisamente va a decir Zubiri, la inteligencia está ya formalmente en la realidad, ¿no? Esto ya lo tenemos claro, por lo menos desde la propia analogía, ya está formalmente en la realidad. Por tanto, no tiene que lanzarse a la realidad, sino que está ya moviéndose intelectivamente en ella, ¿no? Claro, fijaos, el propio Wittgenstein ahí por el 2 y algo, sí, no es que no es aforismo, la sentencia 2 punto y algo, va a decir Wittgenstein, claro, para que nuestros juicios puedan ser verdaderos o falsos, hay que compararlos con la realidad. Y dice Wittgenstein, vale, pero ¿dónde estaba eso? ¿No decíamos al principio que el mundo es lo que es el caso y el caso es lo que es el mundo lógico? Ahora, ¿cómo vamos? Es el problema de la referencia, ¿no? Aquí no se tiene ese problema porque dice subir y ya estamos en la realidad, no hace falta lanzarse a ella, ya estamos en ella. La afirmación no consiste en instalarnos en la realidad afirmando que algo es real, sino que consiste en estar ya firmes en la realidad e inteligir si esta realidad es así en realidad. Es decir, vamos a entendernos, juzgar, el juicio, que es un juzgar, es un acto de juzgar, es un modo de inteligir lo real, ¿vale? Esto es crucial. De alguna forma, eh, por ponerlo en términos clásicos de la epistemología clásica, todo lo que cae del lado del sujeto, no del objeto, sino del sujeto, todo es, de alguna forma, intelección, en el sentido subiriano de la palabra, es decir, si se me apura, es sensación. El juicio, el juzgar, en nuestro caso, en el caso humano, es una forma de sentir la realidad. Ahora veremos cómo precisamente. No es algo ajeno, es una forma de sentir la realidad, de estar en la realidad. Lo que pasa es que va a ser precisamente la forma de estar, o sea, de afirmarla, ahora veremos cómo, así o asá. Ya estamos en la realidad, pero el que digamos es así o asá, eso ya será momento, forma de sentirla o de inteligirla desde el logos. Iba a decir por eso Zubiri. No es tanto, en la 121, no es tanto yo afirmo, ¿no? Que es lo que se cree desde Kant, las teorías del juicio y otras, ¿no? Recuerda, para Kant las categorías son categorías del juzgar, son categorías del entendimiento, ya no son categorías del ser, como eran para Aristóteles, son del entendimiento. Y Subir dice, no, esto no es así, porque no es tanto yo afirmo X o Y o Z, lo que sea, sino más bien lo contrario, se afirma lo real en mi intelección. Ahí está lo crucial, ¿no? Entonces lo que quiero decir es eso, es ya estamos en lo real, por ya estar en lo real, nuestros juicios van a ser un modo de inteligir eso real y que van a consistir especialmente en afirmar, ¿no? Para subir, enjuiciar es afirmar. ¿Y qué es afirmar? Decir cosas positivas o decir cosas con sí. No, afirmar es que la realidad se reafirma en mí, se hace firme, ¿no? Hace rato decía yo lo del en náhuatl, ¿no? La palabra para verdad tiene la misma raíz que raíz, pues lo mismo en hebreo, emuná. Emuná es
ponerse firme, de ahí viene amén, amén, ¿no? Amén, estar firme, pues es eso, ¿eh? La realidad se va a afirmar en mi inteligencia. Ah, la cosa es diferente. Porque entonces la verdad de mis juicios no va a ser pues lo que yo pueda decir y luego voy a ir a comparar, como en Wittgenstein. Vamos a comparar con la Wirklichkeit. No, es la Wirklichkeit la que va a reafirmarse en mi inteligencia. Es decir, voy a decir un ejemplo trivial. Si la taza es blanca, ella se va a reafirmar como blanca en mi inteligencia. Cuando yo la pronuncio, ¿no? Cuando yo la enuncio. Ahí está, ¿veis? Es una reafirmación. Esto es básicamente lo que va a decir este subir. Este es el punto nuclear de lo que es afirmar, ¿no? Quiero llevaros ahora a la página 147. Claro, entonces hemos dicho, ¿no? Juzgar es afirmar, y ahora veremos especialmente, afirmar es realización, esto que he dicho yo de realización, ¿no? Pero es juzgar es afirmar y afirmar es realización, es decir, es la realidad afirmándose en mí. No es yo afirmo algo, sino la realidad que se afirma en mí, ¿no? Bueno, claro, aquí hay que decir, dicho eso, cabe preguntar, dice Zubiri, entonces el juicio, ¿no? El juicio va a ser, va a tener de alguna forma dos componentes, por decirlo rápidamente. Aquello de lo que vamos a juzgar, ¿no? Y aquello otro que vamos a juzgar de lo que vamos a juzgar, ¿no? Si lo ponemos en términos de unas variables, A y B, que es de hecho lo que va a Zubiri, una cosa es aquello de lo que voy a juzgar, A, el bolígrafo, mi fiel compañero, A, y lo que voy a juzgar de A, del bolígrafo, pues por ejemplo, que es azul, ¿no? Azul, o bueno, en caso de subir, es azul, ¿no? Junto es azul. Entonces, una cosa es lo que voy a afirmar y aquello de que voy a afirmar. Eso es azul. Bueno, pues esos son dos componentes, ¿vale? En términos de la noología, ¿qué se esperaría que fuese eso? Pues precisamente aquello de que voy a afirmar es lo real. Aquello que voy a afirmar de lo que voy a afirmar es la realidad. ¿Se ve, no? Es decir, yo o sea, lo que voy a hacer en el juicio, en la afirmación, es afirmar la realidad de lo real. Por ejemplo, en el caso del bolígrafo, una cosa es el bolígrafo del cual voy a afirmar y otra cosa es la realidad azulada del bolígrafo que voy a afirmar del bolígrafo. ¿Veis? Entonces, cuando digo el bolígrafo es azul, tengo algo de lo que voy a afirmar el azul y la realidad azulada que voy a afirmar del bolígrafo. Y ahí está, A y B. ¿Veis? Básicamente, aquí he resumido y sé que tengo 20 minutos, ya llevo 10, así que ya estoy por terminar. Pero que se vea, se ve, ¿no? Lo importante del juicio es lo físico. Lo físico me arrastra. ¿Cómo me arrastra? Pues precisamente cuando yo voy a enjuiciar, es decir, afirmar, no voy a afirmar yo algo, lo que sea arbitrariamente, sino que va a ser la realidad quien se afirme en mi inteligencia, quien se reafirme. El bolígrafo ya es azul, se va a reafirmar como azul cuando yo pronuncie eso, por decirlo así, ¿no? Por tanto, aquello de que voy a afirmar A es lo real y lo que voy a afirmar de A es la realidad azul o azulada de este bolígrafo. Ahí lo tenemos, ya casi terminado. Para terminar, y ahora sí, os voy a compartir pantalla. Y quería empezar eso con lo de Wittgenstein para que se viera que estamos en las antípodas. Sobre todo porque esta es, yo creo, lo que hay que entender por lógica, ¿sabes? Por lógica, porque se nos enseña. Se me hizo chiquito este, ¿por qué? Esperad. Ah, ya sé cómo. Ahí. Vosotros ya veis mi pantalla, ¿no? Vale. Sí, se ve. Vale. Yo quiero veros a vosotros. Ahí. Claro, se nos enseña, tristemente, incluso en el bachillerato, yo llevé obligadamente bachillerato lógica, lo que me parece muy bien, la lógica aristotélica, pero lo que todo mundo entiende por lógica, ¿no? Ya sabéis, en el caso de la lógica aristotélica, pues es el modus ponens, el tollendo tollens, todas estas cosas, el cuadro de oposiciones, ¿no? Al cual, por cierto, Zubiri muestra que lo conoce, obviamente, cuando lo va a conocer, cuando dice que son convertibles, ¿no? El A y el B, y entonces no es lo mismo. Todo hombre es mortal, se puede convertir por su contraria, ¿no? Algún mortal es hombre, ¿no? No por su contradictorio, pero sí por su contrario, etcétera. Bueno, pues eso es eso es una parte de la lógica, pero la lógica es, dicho grosso modo, todo lo que tiene que ver con el logos. Por tanto, la lógica aristotélica es así. La lógica formal es así.
Y la lógica formal, pues está la lógica de grado cero, de orden cero, y la lógica de primer orden, y así. Para que por lo interesante que puedan ser, pero que vamos, que hay otras cosas. Heidegger tiene un libro llamado Lógica, y un curso, que después se hizo libro, y todo el texto se la pasa hablando de la verdad, porque claro, el verum trascendentale es lo que era el objeto de la lógica en la filosofía medieval, o en la filosofía tradicional, ¿no? Hegel tiene un libro llamado La ciencia de la lógica, y por supuesto que al principio habla de la lógica formal y dice que eso es lógica vacía, muerta, sin contenido, tiene que haber otra lógica, y es la que él proponen. Así que todo esto es parte de la lógica, y esto es crucial. Si esto es un libro de lógica, el día que me concedan una plaza en una universidad y tenga que dar lógica, enseñaré esto. Enseñaré lo que estoy diciendo ahora mismo, pero aquí en 20 minutos. Bueno, vayamos pues a lo de los juicios entonces, las formas en las que la realidad se enjuicia. ¿Por qué no lo puedo? Ahí, bueno. Las formas en las que la realidad se enjuicia ahí. Se enjuicia, más bien se afirma en mí. Ya veis ahí lo que está en letras pequeñas, no sé si se ve mi cursor, pero lo que está en letras pequeñas es el resumen de lo que acabo de decir. Y ahora vamos a las formas de juicio, las formas en las que la realidad se afirma en mí. Como acabo de recordaros, estamos en el momento de la irrealidad, ¿no? Hasta hace un mes o con la sesión pasada, estábamos en el percepto, estábamos ya siempre en realidad, en la realidad como formalidad, con contenido, sí, pero en esa realidad como formalidad. Yo invento, de alguna forma creo el esto, ¿no? Que es el percepto, de ahí empiezo a generar un ficto, una especie de imagen mental, y luego creo un concepto, ¿vale? Ahí estoy en el culmen de la irrealidad, por decirlo así. Entonces ahí tengo el concepto, pero ahora lo que hay que hacer es reafirmar, ¿ves? Que eso de lo que partí ahora se reafirme. Y entonces ahora hay que, de alguna forma, unir conceptos, entre comillas, que en realidad no es la unión de conceptos, es unión de dos intelecciones. ¿Qué intelecciones? Pues precisamente A y B. A, aquello, aquello de lo que voy a juzgar, y B, aquello que voy a juzgar de A. O sea, dos intelecciones, la de lo real y la de la realidad de lo real, que también puede ser a la inversa. Ahora la realidad la convierto en lo real ¿no? Se puede, eso depende porque es libre creación precisamente. Bueno, ¿qué clase de tipos entonces de juicios hay en este sentido? Pues como ya habéis leído, hay tres: el posicional, el proposicional y el predicativo, ¿vale? El posicional va a decir Zubiri, un ejemplo que además es muy equívoco, porque yo estuve pensando en eso, en esa equivocación bastante tiempo, pero no es así en realidad, en realidad es asignar un nombre a una actualización, ajá, eso es el juicio posicional, pero ese nombre no es solo un nombre, sino que ya tiene una intención. También se hubiera hablado de la intención, por eso digo, no me meto en los detalles, pero si ya lo leíste, sabéis que se hubiera hablando del intentum, a diferencia de lo que se ha entendido intencionalidad como la conciencia yendo hacia. Para subir el intentum estamos en la irrealidad, ahora hay que ir hacia la realidad otra vez. Ese es por eso hay un intendere, pero ya no de la conciencia hacia algo intencional, hacia un objeto, sino más bien desde la irrealización hacia la realidad, la reafirmación, ¿no? La realización, precisamente, esta es la idea, la realización. Ahora hay que realizar, por eso digo realizar lo irrealizado, el concepto. Bueno, pues cuando yo digo, va a decir subir el ejemplo, fuego, abro la ventana y veo fuego, digo fuego, ahí no solamente estoy poniendo un nombre, ¿no? Ahí el crátilo de Platón se la pasa todo el rato hablando de cómo se crean los nombres. Aquí subir y diría, no, se pueden crear nombres, conceptos también, pero la asignación de nombres cuando lleva una intención es un juicio. Y fuego, digo, es equívoco porque parece que se está diciendo fuego porque hay fuego y lo que se quiere decir es, cuidado, se está quemando algo, ¿no? Pues no, esa es la equivocación con la que yo viví engañado mucho tiempo. No, no quiere decir eso, porque también dice lluvia, agua o lo que sea. Es decir, si yo digo, y ahora lo vais a entender, eh, libro, esto es el nombre del libro. Pero si yo digo libro, estoy enjuiciando, ¿veis? Porque estoy diciendo esto, libro. O si se quiere, por decirlo muy mal, esto es un libro. Pero estoy simplemente diciendo libro. No estoy asignándole un nombre. Estoy enjuiciando que esto que tengo aquí y ahora es un libro. ¿Veis? Esto, que para que se vea nuevamente que Subiri conoce, y se verá cuando nosotros conozcamos también lo mucho que sabía él, así como conocía Wittgenstein, lo acabo de decir, esto es lo que en Russell se llaman los juicios deícticos.
que de hecho dice, son los únicos que tienen referencia digamos, unívoca a lo real, ¿no? Los deícticos. Claro, estoy diciendo libro. Y ese no es simplemente un nombre, es un juicio. Estoy asignando que esto aquí es un libro. Por eso digo que el ejemplo del fuego es equívoco, porque ahí hay dos aprehensiones de lo real, digámoslo así. Por un lado, en el ejemplo del fuego, como ten cuidado. Por un lado, el fuego y por otro lado, la sensación de miedo o lo que sea, de tener cuidado. Y entonces las estoy relacionando y parece que digo fuego como si estuviese relacionando dos conceptos. Esta no es la noción de juicio posicional. En el juicio posicional no hay dos aprehensiones. Hay una única aprehensión con una intención. Por eso en el esquema que os pongo ahí, que subí y no da esquema de este, porque es difícil de entenderle, digamos, de vislumbrarlo, como esquema, lo he puesto de esta forma, ¿no? A, entre paréntesis, recordad, A es aquello, es una primera actualización de la cual voy a, vamos a decir, predicar, entre comillas, todavía no es predicar, pero de la cual voy a afirmar, mejor dicho, B, ¿vale? En el juicio posicional no hay dos actualizaciones, A y B, pero sí hay una reafirmación, hay una afirmación, es decir, una realización de una intención. Por tanto, la A no existe, no hay dos aprehensiones, por eso la pongo entre paréntesis. Pero si, digámoslo así, como si estuviera, he puesto A entre paréntesis igual a B, porque cuando estoy diciendo libro, fuego, agua, lo que sea, lo que estoy haciendo es reactualizo el esto como agua, como libro. Pero hay una única aprehensión, ¿se ve? Con la intención de afirmar que eso que está ahí es agua, ¿veis? Por eso el otro esquema sería simplemente B, B. Ahí está lo que se predica, ¿no? Lo que se enjuicia, lo que se afirma, B. ¿Se entiende? ¿No? Yo espero ahora en el debate os voy a preguntar ejemplos, porque quiero, ahí es donde se ve. Proposicional, claro, en la filosofía analítica, lo que se entiende por proposición, ¿no? De donde vendrán famoso, por ejemplo, conocimiento es, bueno, ¿no? ¿Cómo se dice? Bueno, el conocimiento es conocimiento proposicional, etcétera. Proposición es una especie de ente ideal que se puede enunciar. Claro, ahora el problema está en saber qué es enunciar, ¿no? Pero bueno, en principio, todos estos señores suelen creer, pues precisamente enunciar es predicar, cosa que no es el caso. Estamos viendo que hay una enunciación que es la posicional, por ejemplo. Bueno, aquí no es así. La proposición es, quiere decir Zubiri, bueno, que de hecho, bueno, tendría yo la cita de donde Zubiri, por ahí habla Zubiri de que estos son objetos, y claro, objetos, porque seguramente se ha leído a Frege, y a Frege lo que después le llaman sus aliados proposición, Frege a eso le llamaba pensamiento, que es lo que Husserl cuando se carteaban le llamaba objeto, le llamó objeto intencional. O sea, es aquello aquello de lo que se juzga precisamente. Lo que pasa que para Zubiri, ese objeto es primeramente real, ¿no? Es primeramente real. Bueno, proposicional. ¿Por qué proposicional? Porque hay, previamente a la posición, hay algo que se pone ahí para precisamente poder enjuiciar de ello. Por eso es previo, proposicional. Y en ese sentido, aquí en los juicios, eh, digamos, la B, es decir, aquello que voy a enjuiciar de A, está reactualizando, no utiliza la palabra subiri de reactualización, sino realizando, está realizándose en A, ¿vale? Aquí sí ya hay de alguna forma dos aprehensiones. Y la B se está realizando en A. O si se quiere decir así, la B está actualizando a A, ¿vale? Por ejemplo, no sé, subir de ahí varios ejemplos que hasta me decía Enrique, que por cierto se disculpa porque no iba a poder estar. Es un poco machista ello de la mujer voluble, ¿no? Bueno, eso da igual, o sea, bueno, no da igual, pero quiero decir, un tío de los 80, señorito, dejarlo en paz con eso y vayamos al asunto de la lógica, ¿no? Por ejemplo, pongamos otra, ahora que está aquí Nacho, una frase famosa de Spinoza: omnis determinatio negatio. Eso es un juicio nominal, o sea, sí, nominal, proposicional, perdón, proposicional. Ahora veis por qué me confundo con nominal. Ahora os lo digo al final. Proposicional. Toda determinación, toda afirmación, bueno, toda determinación, negación. Eso es lo que se está diciendo. No se está diciendo toda determinación es una negación, sino toda determinación, negación. Yo el ejemplo que ponía esto cuando hablaba de esto en el doctorado era tú, mi amor, ¿no? Nacho, a propósito de Nacho, mira, hoy vas a ser mi sparring, Nacho. A propósito que está Nacho, que le gusta la poesía, tú, mi amor. Claro, no estoy diciendo tú eres mi amor, no estoy unificando a mi amor con tú, ¿no? Sino que estoy diciendo, no hay más amor que tú.
Tú eres constitutivamente amor, mi amor. Tú, mi amor. Esto es, ¿ves? Tú, mi amor. Esto se hace con la coma, esa coma vocativa en este caso. Tú, mi amor, ¿no? Y ese, él dice subir con la pausa, ¿no? Claro, con la coma. Por eso el esquema en este caso, aquí sí lo pone subir y es AB, junto. La B, el amor, y el A, tú, son lo mismo. Están construyendo un mismo sistema. Ahora veréis esto. O A, B, habida cuenta de que utilizamos una coma vocativa. O incluso, propongo otro esquema también. A y el símbolo de identidad. B. Ojo que no es identidad en el sentido lógico, precisamente, o tradicional del término, porque no son convertibles, no es identidad, dice Zubiri, es en todo caso identificación, ¿vale? Claro, porque no es identidad, ¿por qué? Porque no estoy diciendo amor, mi amor, tú, ¿no? Porque o sea, el amor no es constitutivamente tú eres constitutivamente mi amor, que es diferente, ¿ves? O sea, no sé qué otro ejemplo, por ejemplo, la mujer voluble, no se está diciendo mujer, coma, voluble. No se dice que la mujer es constitutivamente voluble en el ejemplo de subir, no que la volubilidad sea constitutivamente femenina, ¿ve? Entonces, por eso en ese sentido no son idénticas lógicamente, en el sentido tradicional de la palabra, pero sí hay una identificación porque la B constituye, aquí está el tema, constituye a la A. Es decir, el que sea mi amor te constituye a ti, al tú, ¿no? Aquí está la idea, tú, mi amor, son lo mismo. Por eso pongo el cuarto, uno, dos, tres, cuarto esquema, como la B está tirando una flecha hacia A, porque se realiza en A, y por tanto A queda actualizada como B, queda actualizada, tú quedas actualizado como mi amor. Ahí está, tú, mi amor. O toda determinación, toda afirmación queda determinada como una negación. Son constitutivamente, ¿no? O pongo el último esquema con el simbolito ese de la lógica modal de necesariamente AB. Porque claro, Zubiri lo dice también después, casi al final. Estos juicios de proposicionales lo que quieren denotar, por así decir, es una constitución necesaria. No hay más amor para mí que tú, ¿no? Es una necesidad. Claro, dice Zubiri, pero esto no es una necesidad ni posibilidad, no estamos hablando ni siquiera en términos de eso, estamos hablando de constitución. Claro, porque necesidad y posibilidad son términos lógicos de la filosofía, de la lógica modal tradicional, ¿no? Y no estamos hablando en ese término, en esa lógica. No estamos en la lógica logikos, por así decirlo, la lógica logiqué, ¿no? Estamos en la lógica física. Ahí estamos. Por eso todo esto hay que entenderlo desde esta posición y por eso empezaba con que lo fundamental aquí no es lógico, sino físico. Eh, Quiero que piensen ejemplos, no los voy a decir ahora mismo, los que tengo en mente, porque me gustaría decirlos en el debate para ver qué pensáis, pero que pongáis ejemplos de juicios posicionales, perdón, proposicionales, y también posicionales, pero proposicionales, ¿no? Porque estos, de hecho, van a representar para Zubiri los juicios que de alguna forma mejor expresan la realidad, ¿no? Las cosas, mejor expresan los proposicionales, porque están hablando en términos constitutivos. Por último, el juicio predicativo, ¿cómo se afirma la realidad en mí? Pues también lo hace predicativamente. Ojo, que si el predicativo, como vemos, está de alguna forma hasta el final, no es casual. Es decir, cada juicio, cada forma de enjuiciar, cada forma de afirmar, se monta en el anterior. Es decir, el predicativo depende de que podamos tener juicios proposicionales y los proposicionales depende de que podamos hacer también juicios posicionales, ¿no? Es decir, de que podamos inteligir logalmente, posicionalmente. Y el predicativo, por tanto, el predicativo, la forma de inteligir con el logos predicativamente es muy tardía. No es la fundamental. Otra vez, contra toda la filosofía analítica, o casi toda la filosofía analítica, ¿no? Y toda la filosofía en general, no solo la analítica. Al juicio predicativo, Aristóteles le dedicó todo un libro que se llama Periermeneias, ¿no? De interpretaciones, logos apofanticos, esto es. Pues lo que Subí estaría diciendo es, toda la filosofía, habrá que ver si toda, pero bueno, toda la filosofía se ha ido con la finta de que esa es la forma en la que enjuiciamos. Y se equivocan. Dice, porque además, como ahora veremos, el juicio predicativo no solamente es la forma A es B, sino que lo que hay ahí va a ser, ahora lo diré, una conexión, pero no es A es B, que eso trae detrás una metafísica, la metafísica de la substancia. La substancia es accidentes, ¿no? Y esto es una forma de entender la realidad, pero no es
la más constitutiva. No hay sustancia, hay sustantividad, etcétera. Ya sabéis. Por eso el proposicional es más representativo para subir de la realidad que el predicativo. Ahora, vayamos al predicativo, terminemos. Como digo, no es A es B. El esquema no es A es B, por eso lo dejo al final. El esquema sería A-B. ¿Por qué? Porque lo crucial de los juicios predicativos es la conexión entre, no la constitución A-B, como en el juicio proposicional, sino la conexión A-B entre dos aprehensiones, ¿no? Entre dos aprehensiones. Tú eres mi amor. Ah, eso es diferente. Tú eres mi amor, porque tú eres mi amor no tiene la fuerza, no tiene la fuerza real, si se quiere, de tú, mi amor o tú, Señor, ¿no? Tú, en las plegarias, ¿no? Que dice subir en las plegarias. No, ya en el juicio predicativo simplemente hay conexión. Y no solamente necesariamente con el verbo ser, ¿no? Cualquier otro verbo. No sé, el perro come carne. Bueno, es un juicio predicativo. Iba a decir subir, y eso que nos han enseñado algunas veces de que se puede reducir todo verbo al verbo ser, es una locura, es falso, ¿no? Y es verdad, o sea, el perro come carne no es lo mismo que el perro es comedor de carne. Entre otras cosas, y quizás lo más importante, al menos para mí, es porque un montón de lenguas, salvo las indoeuropeas, carecen del verbo ser, ¿no? El verbo ser como cópula. Sí que es verdad que el juicio predicativo es copulativo, pero copular no se hace solamente con el verbo ser. De hecho, y a esto le mete subir y sus conocimientos de lingüística, sabéis que estudió con Emile Benveniste, alumno de Ferdinand de Saussure, o sea, sabe, ¿no? Es gente que sabe. Pues todos los verbos empiezan con una forma sustantiva y luego ya con una forma copulativa. El verbo ser también, ¿no? El esti, está, ese del indoeuropeo, del sánscrito y demás, claro. Y eso ya después terminará en las lenguas romances como verbo copulativo. Pero es que ni en el latín cumple siempre una función copulativa. Acabo de dar un ejemplo, el de Spinoza, omnideterminatio negatio. No hay verbo ser que esté copulando. Claro, los lingüistas tradicionales o muy occidentales han dicho, tiene un nombre, no sé, paráfrasis del ser o una cosa así, por ahí lo menciona también Zubiri. Bueno, hay como un nombre técnico para decir, no, no, está el ser, pero implícito. No, no está implícito, porque hay gente, la gente no tiene que pensar con el verbo ser para pensar, ¿no? Esto lo hacen los semitas, esto lo hacen los chinos, esto lo hacen los nahuas, etcétera. No tienen verbo ser y tienen toda una cosmovisión, una estructura, una metafísica, si se me apura. En fin, por tanto, el verbo predicativo es un verbo que conexiona, que conecta dos impresiones, A y B, dos actualizaciones, perdón, dos aprehensiones, y nuevamente la B siempre se realiza en A. Por tanto, es una reactualización de A, tanto como en el proposicional. Lo que pasa que en este caso A y B no tienen una conexión necesaria, o mejor dicho, no necesariamente tienen una conexión necesaria. Podría serlo, claro, no sé. Todo hombre es mortal, ¿vale? Hay una conexión necesaria, vale, sí. Pero la necesidad no le viene, o sea, no está dada, esa necesidad no es constitutiva de la forma de enjuiciar por sí mismo. También hay juicios predicativos no necesarios, ¿no? Algún hombre es guapo, qué sé yo. Entonces, ahí lo tenemos. Entonces se ve, ¿no? Se ve. Lo crucial en estas formas de enjuiciar, es decir, de que la realidad se afirme en mi inteligencia, es que hay aquello de que se juzga A, lo real, y aquello que se juzga de A, la realidad. Pues bien, la forma de afirmarse la realidad en lo real es precisamente lo que se llama realización. Y esto es la afirmación. Esto es el juicio físico, si se quiere, o la lógica reológica, si se quiere, no una lógica ontológica precisamente, una lógica reológica. Y entonces la B se realiza en A y por tanto A queda reactualizada de otra manera, ¿no? Tú no eres cualquier cosa, tú, mi amor, necesaria, constitutivamente mi amor, o tú eres mi amor, pero tú entre otras, ¿no? Que sería juicio predicativo. Bueno, pues ya lo tenéis. Espero que los quede claro con el esquema y no me extiendo más.